bienvenidos una vez más a Sensor UABC, donde les comparto información sobre todo el quehacer universitario. Mi nombre es Santiago Alonso y hoy estaré acompañándolos nuevamente de una manera distinta, ya que este también es un programa especial. Pues como sabemos, la UABC se suma a las aplicaciones de aislamiento preventivo con relación a la pandemia de la enfermedad COVID-19, generada por ese virus SARS-CoV-2, por lo que las actividades académicas y administrativas continúan a distancia, buscando salvaguardar la salud de todos los cimarrones. Pero Sensor sabe perfectamente que tú estás en tu casa, así que no podemos dejar de realizar este contenido especial para ti. Por favor, no te vayas. Qué gusto que sigas con nosotros. Como te comenté, el equipo que integra el área de producción audiovisual de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales continúa trabajando. A distancia, pero continúa trabajando. Y esto es muy importante para seguir llevando hasta ti todo este quehacer universitario. Así que acompáñanos porque tendremos algunas cápsulas de nuestro staff y contenido especial de nuestros compañeros estudiantes de la clase de Proyectos de Televisión Digital, Televisión Educativa y Comunicación Pública de la Ciencia. Esto es Sensor UABC. Comencemos. ¿Has escuchado la frase "lo barato sale caro"? ¿Crees que esta frase es cierta? Pues ven, te invito a descubrirlo. Hola, mi nombre es Laura y el paradigma que vamos a romper ahora es: ¿los productos que son de precios altos son siempre de buena calidad? En nuestra sociedad se ha implantado la idea de que cualquier producto que tenga un precio alto es de buena calidad o es mejor que uno barato. Pero vamos a descubrir qué tan cierto es esto. Pero antes debemos comprender el origen de esta percepción en el consumidor. Hay muchos factores que inciden al momento de comprar algo y debemos de preguntarnos qué tan libre es nuestra decisión a la hora de escoger de un producto a otro. Pues adivina qué, nuestra decisión de escoger entre una cosa u otra es multifactorial. ¿A qué me refiero con esto? A que el sistema económico donde vivimos, el consumismo, la publicidad, la mercadotecnia impactan en nuestra psicología colectiva al momento de hacer una compra. La publicidad en los medios de comunicación se ha encargado de crear diversas necesidades alrededor de los servicios y productos que hay, así como se ha encargado de crear varios significados hacia el consumidor. Al momento de comprar un producto o servicio con un costo elevado, te da un estatus, te da felicidad, te da influencia, incluso poder. Un estudio de 2004 por parte de la Brussels School halló evidencia de que los clientes tienen una tendencia mayor a desarrollar una relación de fidelidad y satisfacción con un negocio cuando sus productos tienen un precio razonable. Otros estudios, como este de Vinica Kaura, muestran que el precio percibido tiene una importancia significativa en la percepción de cuán justo es el precio. Un ejemplo muy claro es cuando vas a comprar un celular. ¿Realmente cuando lo vas a comprar es por las propiedades que te aporta o es por el estatus que te da? Se podría decir que compras un estatus al momento de comprar un celular de marca reconocida, o sea, que este estatus tiene caducidad, al igual que el celular. Y por otro lado está la mercadotecnia, que es la que se encarga de diseñar la comercialización de los servicios y productos. Esto quiere decir que es la responsable de crear los precios fijos en estos. Pero no necesariamente es la mercadotecnia la responsable de que nosotros le demos más valor a un producto más caro, sino que es la publicidad la que se encarga de crearle todas estas cualidades para la obtención de ellos. Por estas razones existe la publicidad, con el fin de vender. Otro factor es el capitalismo, cuya base principalmente es la industrialización, que es la responsable de que exista el consumismo, como lo menciona el autor Daniel Bell. La producción masiva necesitaba del consumo masivo. Nuestro sistema capitalista se beneficia de la idea de que un producto más caro es de mejor calidad, aunque el consumidor no siempre obtenga la calidad que está buscando. Según Alba Carocio, la sociedad de consumo se basa en la utilización de sofisticadas y académicas técnicas de persuasión, capitalizadas para lograr la influencia en el público y determinar sus elecciones. Esta concepción responde a una de nuestras interrogantes al inicio del video. Nuestras decisiones de comprar no son del todo libres. Nuestras decisiones de consumo están influenciadas por una serie de factores, pero la más importante es la de persuasión que ejercen las organizaciones sobre el consumidor. Por eso cuando nosotros compramos o consumimos algún producto, buscamos ser diferentes y destacarnos de los demás. En esto es donde actúa la psicología publicitaria.
Sobre el comportamiento del consumidor, Maskowitz y Villanueva plantean: la investigación se utiliza para conocer el sistema de valores y creencias, las actitudes, las preferencias, los procesos de toma de decisión, las percepciones, satisfacción y necesidad de los consumidores. Todo esto con el fin de poder identificar, predecir y controlar la conducta de compra a favor de la satisfacción de necesidades del consumidor. En cuanto a los conceptos de calidad y precio, varían en cuanto a la percepción del consumidor, pero sí existe una influencia por el sistema capitalista y consumista. Dicha influencia se basa en la obtención de más ganancias y es reproducida por la publicidad y la mercadotecnia. Por lo tanto, el paradigma de que los productos caros son de mejor calidad proviene de una idea implantada por la publicidad. Este paradigma, como ya lo pudimos estudiar en este video, depende de muchos factores, incluyendo la percepción del consumidor. Esto quiere decir en que tú tienes la libertad de decidir si quieres creerlo o no, y si ser parte de este paradigma o no serlo. Nos vemos en el siguiente video para seguir rompiendo juntos otros paradigmas. Alumnos y docentes cimarrones. Al estar pasando por una situación de emergencia, se impide llevar a cabo las actividades académicas de la UABC. Al no verse afectados los servicios de Internet, entra en vigor el Plan de Continuidad Académica de la UABC, con el objetivo de no suspender las clases y poder continuar las actividades en línea a través de la plataforma Blackboard. Algunas de las acciones a seguir en la contingencia son: identificar los medios oficiales de comunicación de UABC, así como el acceso a Blackboard desde el enlace al Centro de Educación Abierta y a distancia disponible en la página oficial www.uabc.mx. Páginas web: www.gaceta.uabc.mx, www.radio.uabc.mx, www.uabc.mx. En Facebook, UABC Oficial y Gaceta UABC. Twitter, @UABC_oficial y @Gaceta UABC. Al entrar el plan de contingencia, a los alumnos se les pide verificar que sus datos de usuario y contraseña funcionen para ingresar a Blackboard. Identificar las opciones que tienes a tu alcance para acceder a Blackboard, como una computadora, celular e internet. Establecer una red de comunicación con los compañeros de cada clase a través de medios alternos, que pueden ser teléfono celular, Facebook, WhatsApp, etc. Los alumnos deben ingresar a Blackboard y verificar que se hayan abierto todos los cursos. Revisar y seguir las indicaciones que cada docente otorgó al curso. Durante el plan de continuidad académica se deben consultar las plataformas frecuentemente, realizar las actividades solicitadas por el docente, mantener comunicación con el docente y compañeros a través de Blackboard, correos electrónicos, teléfonos celulares, redes sociales, etc. y notificar al docente cualquier problema de acceso. Una vez terminado el periodo del plan de continuidad académica de la UABC, es necesario participar en el sondeo de evaluación del mismo. A los docentes se les pide que al entrar en vigor el plan de continuidad académica de la UABC, se deben capacitar en el uso de Blackboard. Ubicar un lugar con acceso con computadora e internet fuera de UABC. Tener planeada una estrategia para impartir sus cursos en línea. Comunicar a sus alumnos la existencia del plan de continuidad académica de la UABC e indicar cómo es que trabajarían ante una situación de este tipo. Ingresar a Blackboard y verificar que sus cursos se encuentren abiertos. Iniciar comunicación con los alumnos por Blackboard y correo electrónico. Durante el plan de continuidad académica se deben publicar contenidos y actividades para sus alumnos. Revisar y evaluar las actividades de alumnos. Mantener comunicación permanente con los alumnos. Después del plan de continuidad académica de la UABC, es necesario que participen en el sondeo de evaluación del mismo. Hola y bienvenido a Nacido del Videojuego. Yo soy Emanuel y hoy hablaremos de un personaje histórico de los videojuegos. Hablamos de Sonic y cómo este llegó hasta la pantalla grande actualmente. Sonic es un personaje de ficción, protagonista de la saga de videojuegos del mismo nombre y la mascota de la compañía Sega. Es un erizo azul antropomórfico que puede correr a velocidades que superan con creces la de la luz
característica que se muestra en la mayoría de sus videojuegos, siendo además su seña de identidad. Su nombre originalmente era Mr. Needlemouse y su primera aparición fue en el videojuego de carreras Radmobile, como decoración colgado en el espejo retrovisor del coche. Uno de los objetivos fue crear a Sonic para que compitiera con Mario Bros. De Nintendo. Si bien con el paso de los años el diseño ha evolucionado, las características del personaje siempre se han respetado. Según un estudio de la Universidad Rochester en Estados Unidos, los videojuegos de plataformas a alta velocidad como Sonic mejoran los reflejos de los videojugadores, ya que una de las características de estos videojuegos es cuán rápido y eficientemente se toman decisiones, y a partir de estas apretar rápida y correctamente botones, volviendo más hábil nuestro sistema psicomotriz, pasando de un pensamiento a una acción de manera más rápida. Ya conocemos el origen e historia de los videojuegos. Ahora toca comparar todo esto con la película, y aquí es cuando tengo que hacerles un anuncio importante. Spoiler alert. Las esmeraldas del caos tienen propiedades místicas de gran poder, tales como crear transformaciones, controlar el espacio-tiempo, dar energía a maquinarias pesadas y manipular el medio ambiente. Por estas poderosas habilidades, el Dr. Robotnik busca apoderarse de ellas y crear caos en el mundo, mientras que Sonic y sus aliados buscan usarlas para el bien y mantenerlas alejadas de los planes malévolos del Dr. Robotnik. Hay 7 esmeraldas en total: morada, azul claro, verde, blanca, azul, roja y amarilla. Y como ya sabemos, desempeñan un papel muy importante en la historia de Sonic dentro de los videojuegos. Sonic la película narra la historia del erizo más rápido del mundo, mientras integra su nuevo hogar en la Tierra. Sonic y su mejor amigo Tom se unen para defender el planeta contra el malvado genio Dr. Robotnik y sus planes para dominar el mundo. Aunque en la película no trata de cuidar una esmeralda, aquí se trata solamente de salvar la Tierra de los malvados planes del Dr. Robotnik. Aunque en el mapa que utiliza Sonic para viajar entre mundos podemos ver una gema del caos. Ahora entraremos a ver datos curiosos de la película. En la cueva donde Sonic vive en la Tierra podemos observarlo leyendo sus historietas favoritas, The Flash. Jim Carrey regresa a la comedia como el personaje de Dr. Robotnik. Entre los realizadores encargados de convertir el videojuego en película se encuentra Neil Mortis, productor de éxitos como Rápidos y Furiosos. Al empezar la realización de la película, creyeron que había muchas personas que no conocían a Sonic. Fue sorprendente darse cuenta de que todo el mundo conoce a Sonic. En la película veremos una secuencia donde podemos observar París, la Gran Muralla China, pirámides de Egipto y regresar a Green Hills como si estuvieran en el videojuego. En el doblaje de la película en inglés, la voz de Sonic es interpretada por Ben Schwartz, mientras que en español vemos al carismático Luisito Comunica. Jim Carrey contó que cuando empezó a jugar el videojuego de Sonic para conocer más sobre el personaje, le ganó y humilló a su sobrino. El director buscó que el personaje de Robotnik fuera más moderno, creíble, exagerado y exuberante. Para que las personas pudieran relacionarse emocionalmente con Sonic, le integraron ciertas vulnerabilidades, así como cierto sarcasmo y su modo de hablar rápido. Al principio de la película tenemos un guiño al primer videojuego del erizo, ya que este rescata una tortuga como en los primeros videojuegos. En la secuencia donde vemos a Sonic acorralado por cohetes, vemos una pose muy parecida a la de los videojuegos. Por si te lo perdiste, la película de Sonic tiene una escena postcréditos, donde sale su amigo y compañero Tails. Esto nos da indicios de una secuela de la película para los próximos años. Yo soy Emanuel y esto fue Nacido del Videojuego. De acuerdo con las recomendaciones de Protección Civil, debemos respetar lo siguiente. Si presentas tos, fiebre, cuerpo adolorido, dificultades para respirar, dolor de cabeza y si también tienes antecedentes de viajes a países donde hubo casos de COVID-19, debemos analizar la situación.
Debes considerar si este es tu caso. Si lo es, marca para atención médica especializada al número 800-0044-800. Si no lo es, estás a tiempo de prevenirlo. Lava bien tus manos, desinfecta los objetos de uso diario, evita tocar tu nariz, labios o boca, tose con el ángulo interno de tu codo o utiliza un pañuelo. Si acudiste a algún examen médico o muestra del COVID-19, debemos accionar. Si fue positivo, debes continuar con aislamiento en tu domicilio. Revisa constantemente tu temperatura y respiración. Personal médico y especializado le dará seguimiento a tu caso. Si fue negativo, aumenta las medidas preventivas para que tu salud no empeore. Y recuerda, mantente en casa hasta que las autoridades competentes no lo soliciten. Mantén una distancia de al menos 2 metros entre otras personas. No asistas a lugares de mucha aglomeración y ayuda a erradicar la propagación del coronavirus COVID-19. Ante dudas de contagio, llama a los siguientes números. Gracias por una vez más permitirme estar aquí contigo hoy en casa. Sabemos que estamos haciendo un gran esfuerzo por cuidarnos y seguir las recomendaciones para estar seguros, quedándote en casa y manteniéndote informado sobre todas las indicaciones que nos hagan llegar. Así que no te me despegues y sigue con nosotros, pues tenemos contenido especial para compartir con ustedes. Hola, ¿qué tal? ¿Estáis preparados para la nueva cápsula de hoy? ¿Listos o no? Aquí vamos. En esta ocasión explicaremos la importancia de las TICs. Son 4 ejemplos que nos ayudarán a entender mejor las TICs. Puede que ya tengas una idea de lo que son y para qué sirven. Y si no, prepara tus oídos para escucharlos y tus ojos para leerlos por ti mismo. Acompáñanos. Las TICs, por sus siglas, significa la tecnología de la información y comunicación. Este es el conjunto de dispositivos, conocimientos y técnicas que empleamos para comunicar, obtener y usar información. Pueden ser computadoras, tabletas, teléfonos celulares, televisores, radios, cines o videojuegos. Las TICs como disciplina comprende el estudio de todos los dispositivos que permiten el intercambio de información y que intervienen en la comunicación a distancia. Al mismo tiempo, también incluye las disciplinas relacionadas con el desarrollo, el estudio, la implementación y el mantenimiento de esos dispositivos. Ahora descubriremos algunas de las áreas en donde son utilizadas. Por ejemplo, las grandes empresas suelen contar con departamento de TICs o tecnologías de la información, que se encarga del despliegue y el mantenimiento de las redes de cómputo de la empresa y de cualquier otra red de comunicación de esta. En trabajo por proyectos, las TIC deben tomarse en cuenta en las fases de planeación y creación de prototipos, utilizando métodos virtuales para ahorrar tiempo y el material en el desarrollo del producto. La medicina ha logrado gran control y precisión mediante el uso de equipos de cómputo especializados. Los resultados de estos procedimientos eran inimaginables hace unos cuantos años. En la educación, las TIC reúnen aspectos fundamentales que ayudan a responder a las necesidades del alumnado. Por ejemplo, la flexibilidad, la versatilidad, la interactividad y la conectividad. Andrea, explícanos en qué consiste cada una de ellas. La flexibilidad. El alumno como el profesor puede decidir el uso del material informático o dispositivo electrónico que se adapte a sus necesidades para realizar una tarea en concreto. La versatilidad. Con las herramientas digitales les permite realizar diferentes tareas o actividades en diferentes formatos, como por ejemplo la producción, edición o transformación de un video. La interactividad.
Con el uso de las herramientas digitales, los alumnos pueden interactuar y descubrir una serie de contenidos que les faciliten la consecución de las tareas. La conectividad. Los alumnos pueden comunicarse, compartir e intercambiar información por medio del uso de redes sociales o de plataformas virtuales. ¡Qué emocionante! ¿Sabías que ENIAC fue la primera computadora electrónica considerada como tal? Se creó en 1946 y fue programada entre muchas otras personas y por 6 mujeres. Espero que hayas entendido la importancia de las TICs y sus funciones. Ahora a darles buen uso. ¿Cuál sería el primer paso para poder afrontar un problema? Pues lo primero que tenemos que hacer para afrontar un problema sería identificarlo, ¿no? Y más que solamente identificarlo, hay que aceptar que tenemos un problema. ¿Por qué? Porque muchas veces ahí está, ya sabemos que lo tenemos, pero no estamos dispuestos a aceptar que efectivamente eso nos está trayendo un conflicto en determinado momento, ¿no? Entonces lo primero es identificarlo, aceptarlo y después empezar a pensar, bueno, cuál es el origen de ese problema, qué consecuencias está trayendo y cómo sería de alguna manera diferente la circunstancia en la cual nos enfrentamos si no existiera ese problema tal cual, ¿no? Entonces empiezan a analizar las distintas posibles soluciones al problema, se prioriza o se toma en cuenta cuáles son las más factibles para hacer y ya se procede con actuar para, pues ahora sí que resolver el problema. Posterior a esto, de todo modo, se tiene que hacer una evaluación de la circunstancia para saber si efectivamente el problema fue abordado de la manera adecuada o no. ¿En qué situaciones podemos ser resilientes? Bueno, se puede ser resiliente en diferentes circunstancias, pero principalmente se es resiliente ante la adversidad, ¿no? Cualquier situación que nos rete, que nos empuje, que nos mueva hacia el frente, o más bien que nos quiera mover o retraer, ahí es donde uno puede ser resiliente y ahora sí que navegar contra esta corriente, ¿no? Entonces es importante entender que la vida en general va a tener situaciones adversas, no podemos estar siempre en nuestra zona de confort y que eventualmente va a haber un conflicto, un problema que va a venir de frente hacia nosotros. Lo importante es ver, bueno, qué estamos haciendo nosotros para afrontar esa circunstancia. Los problemas ahora sí que no se buscan, pero sí se tratan de evitar, que es muy diferente. Pero si el problema es inevitable, pues hay que afrontarlo tal cual, ¿no? Y la resiliencia es efectivamente esta cuestión que nos ayuda a poder superar las problemáticas que vienen. ¿Qué características son las que comparten las personas resilientes? Las personas resilientes, por lo regular, son personas muy realistas. Son personas que saben que está la problemática, la aceptan, pero también aceptan hacer algo al respecto. Suelen ser personas que tienen propósitos o objetivos o, digamos, le dan sentido a las cosas. Por ende, cualquier problemática que se presente, independientemente de que sufran en el proceso, pues está esta cuestión de que habrá una manera de resolverlo. ¿Cómo? A veces ni siquiera lo saben del todo, pero saben que se puede resolver y tratan de buscar opciones o soluciones para ello. Suelen ser más analíticas, suelen estar más en contacto con ellos mismos, identifican sus emociones, sus sentimientos, su sentir ante la situación y tienen un mayor autocontrol de las mismas. No es que no sientan, no es que sean frías, no, simplemente saben manejar sus situaciones. Esto involucra que a lo mejor la persona se pueda llegar a sentir muy triste o muy frustrada, pero sabe que eventualmente no puede estar completamente en ese estado porque pues eso le va a ser perjudicial. Son personas que aceptan las cosas, que no viven en una burbuja y muchas veces las personas que comparten estas características de ser resilientes han estado expuestos a muchas carencias de ciertos tipos y en esas carencias es donde han
aprendido de alguna manera a priorizar a lo que es realmente importante. Y otra cosa que parece que no, pero las personas muy resilientes suelen ser muy amorosas de cierto tipo. ¿Y a qué voy con esto? Puede que tengan un gran amor hacia sí mismo o amen tanto a los seres que están a su alrededor que están dispuestos a hacer, ya sea por ellos o por los otros, lo que sea, atravesar cualquier problemática con tal de superarla y estar bien, ya sea con ellos o con los demás. Muchas veces las personas que no tienen una autoestima muy buena, por así decirlo, pero aman demasiado a la gente que los rodea, eso los puede llegar a ser muy resilientes. Por otra parte, la persona que tiene un gran amor hacia sí mismo, una gran autoestima, también puede ser muy resiliente y con una mayor facilidad, por así decirlo. ¿Cuál es el origen de la resiliencia? Sí, la resiliencia se desarrolla principalmente, hay como teorías que contradicen unas que otras, ¿no? Pero principalmente la persona está expuesto a diferentes situaciones que el medio le plantea. No está sobreprotegida la persona, no vive completamente aislada de la realidad, sino de alguna manera se va acercando de poco a poco hacia la misma. La persona resiliente no significa que no tenga miedo, simplemente maneja el miedo que tiene y sabe a qué circunstancias a lo mejor exponerse o no. No es lo mismo que te dé miedo que te muerda un perro porque pues te metiste un terreno ajeno y es un pitbull y pues te va a morder, o a que tengas miedo a lo mejor a hacer una exposición o tomar una decisión difícil. Entonces, justamente se desarrolla exponiéndose a ciertas circunstancias, se desarrolla con el amor que nos dan nuestros padres, se desarrolla con ponerse pequeños retos desde una temprana edad, de estar superando una, otra y otra barrera. Vaya, el término de resiliencia es un poco debatible porque qué feo que tengamos que hablar de la resiliencia en el aspecto de decir, pues ¿por qué tienes que aguantar? ¿Por qué tienes que soportar? Pareciera que parte de la vida es tener que sufrir de alguna manera, ¿no? Pero lamentablemente, pues en estas circunstancias estamos y pues tenemos que de alguna manera, como se dice coloquialmente, sacar la casta, ¿no? Mi padre, por ejemplo, es herrero y el origen, digamos, de la resiliencia viene de la resistencia que tienen los metales hacia altas temperaturas o hacia ciertos golpes o movimientos y que de alguna manera todavía siguen manteniéndose como metales duros y sólidos, pero se transforman. Haciendo una analogía, pues las personas que son muy resilientes es como los trabajos de herrería, ¿no? Los trabajos de herrería son expuestos al calor, se doblan, se golpean con el martillo, o sea, sufren grandes impactos, grandes transformaciones, pero efectivamente se transforman en cuestiones de belleza y hasta artísticas, ¿no? Entonces se entiende que las personas muy resilientes por eso tienen cierto tipo de belleza y admiración por parte de lo demás, porque a pesar de todo este sufrimiento, este dolor, etcétera, no cualquiera sale mejor de estas situaciones que como empezó en determinado momento antes de ser tratado de esta manera, ¿no? Entonces es como hallar la virtud en el defecto o la belleza en la adversidad. Aunque hemos disfrutado muchísimo compartir estos momentos con ustedes, ha llegado la hora de despedirnos. Esperemos que toda la información aquí proporcionada haya sido de tu utilidad y hayamos logrado compartir contenido de tu agrado. Por favor, no olvides cuidarte y quedarte en casa. Y síguenos en nuestras redes sociales de Facebook, YouTube e Instagram, donde puedes encontrarnos como Sensor UABC, donde seguiremos compartiendo la información oficial de la universidad. Gracias por sintonizarnos un día más y esperamos contar con tu presencia la semana entrante. Mi nombre fue Santiago Alonso y este fue un episodio más de Sensor UABC.